Hola, bendiciones. Les saluda el pastor Miguel Linares de la Iglesia de Cristo Emmanuel, Ministerios Ebenezer en la ciudad del Bronx. Nos alegramos que esté con nosotros, que nos sintonice a través de estos medios que el Señor nos ha permitido para poder transmitir la palabra del Señor. Bendito sea Dios. En esta ocasión queremos predicar la palabra, hablar un tema que hemos tomado toda la primera semana del mes, compartir la cena del Señor, compartir la mesa, la comunión, poder sentarnos alrededor de la mesa y ser ministrado a través de los elementos del pan, del vino. Hermano, que es una gran bendición lo que el Señor nos ha permitido. Y bendecimos al Señor, le damos gracias por su amor, por esa gran bondad y esa gran misericordia. Te saludamos, te bendecimos de tu lugar donde nos sintoniza, donde nos están viendo. Bendecimos al Señor. Dios ha sido bueno y su misericordia ha estado con nosotros. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiero hablar un tema acerca de la Santa Cena. Y le puse como título la Santa Cena, verdadero alimento espiritual. Y entiendo con todo mi corazón que todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor, con su palabra, tiene que hacerse por revelación, tiene que hacerse con el entendimiento, se nos tiene que revelar. Necesitamos la revelación, el Espíritu Santo, para que podamos participar y obtener los beneficios que el Señor tiene en su palabra para nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de la cena como un verdadero alimento espiritual. Pero este es un tema muchas veces que de un todo no se entiende, no se comprende muy bien lo que es la Santa Cena, lo que el Señor dejó instituido para que nosotros participásemos de este beneficio, de esta bendición. Hay dos instrucciones que el Señor nos ha dejado que son muy importantes, que tenemos que observar, que es el bautismo y la Santa Cena. Y quiero hablar de la importancia de participar de la mesa del Señor, de participar de los alimentos, pero hacerlo dignamente. No sé, en el transcurso del tiempo donde hemos estado ministrando aquí en el Bronx, me he visto de que muchas personas que nos han visitado, que hemos tenido contacto con ellos, a veces no dominan de un todo o tienen una mala enseñanza de lo que es realmente, hermano, la mesa del Señor, la Santa Cena, el participar de los alimentos, de la bendición que Dios nos ha dejado. Veo que muchas personas tienen un montón de reglas, de prohibiciones, y de algún modo puedo entender que se ha ministrado de algún modo todo esto de una manera tal vez, hermano, no quisiera decir equivocada, pero de una manera, digámoslo bien, errónea sería la palabra. Hay muchas, ¿cómo diríamos, hermano? Especulaciones, dogmas, doctrinas de hombre. Es como lo del bautismo, que es una gran bendición. He visto aquí en la ciudad del Bronx, donde hemos estado trabajando, que se mueven muchas cosas. Y veo que hay muchas enseñanzas de hombre que para bautizar a una persona, hermano, como norma, tienen que durar 6 meses doctrinándose, tienen que durar 6 meses conociendo de la palabra, siendo miembro de una iglesia, cuando el Señor lo que dijo fue, al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Igualmente lo que es la Santa Cena, mucha gente no participa de la mesa del Señor porque se siente mal, porque tienen un concepto erróneo de lo que es la mesa del Señor, aunque la Biblia nos habla y nos dice que no participemos de ella indignamente, y el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado en su palabra. Yo lo he ministrado aquí en la iglesia, de cuando habla de indignamente, que no lo hagamos como algo común, que no lo tomemos como algo común, sino que le demos el valor que amerita, el valor necesario a lo que hacemos, que lo hagamos discerniendo el cuerpo de Cristo. Pero lo importante de todo esto es los beneficios que trae a nosotros, la bendición que el Señor dejó para nosotros al participar de la mesa del Señor. No podemos dejar de participar de la mesa del Señor. Es una necesidad a nosotros de ser ministrados, ser bendecidos, de ser fortalecidos en nuestro hombre interior, de tener comunión con Él a través de los elementos que Él dejó.
Pero para esto tiene que haber un nivel de fe, tiene que haber una revelación para que entonces lo podamos hacer con el entendimiento y obtener los beneficios que el Señor ha dejado para nosotros. Leíamos el mes pasado, me recuerdo cuando hablábamos de esto, de que el Señor le decía a sus discípulos: cuánto he deseado tener este tiempo con ustedes, participar de esto, instituir este tiempo de Santa Cena, lo que le llamamos Santa Cena. Y el Señor habló, y hermano, y le dice a ellos: y no la voy a volver a tomar hasta que la tome nuevamente en el reino de mi Padre. Pero había una necesidad, él tenía un deseo de ministrarle, lo dejó instituido para la iglesia, para que nosotros participemos. Entonces, como hijos de Dios, no podemos dejar de participar de la Santa Cena. ¿Cuál es el requisito? ¿Qué es lo que pide? Ahí es donde vienen muchas situaciones de que si está casado, si está divorciado, si pecó, si falló, si se siente mal. Sí, hermano, y está bien, podemos ser celosos de las cosas de Dios. Tenemos que ser celosos. Y no me malinterprete, yo no estoy hablando deliberadamente, ni soy un hombre que pienso tal vez, hermano, deliberadamente. No, le temo al Señor, tengo temor de Dios en mi corazón. Mi deseo es honrarlo mientras vida tenga. Pero la palabra, hermano, necesitamos comprenderla, necesitamos que se nos explique. Necesitamos, hermano, que se nos revele, que podamos comprender las escrituras, la palabra del Señor, que no solamente leamos el logo, sino que realmente ese logo lo traigamos y se nos haga rema, para que podamos entonces vivir, comprender y obtener la bendición que el Señor nos ha dejado. Hay muchas cosas, hermano, que la Biblia dice que tienen que ser entendidas, que podemos tener, hermano, mandamientos de hombre: no diga, no haga. No, necesitamos el entendimiento de la palabra para que podamos, como hijos de Dios, alcanzar la bendición que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Todo está escrito. La Biblia dice que cuidado el que le añada, el que le quite o le añada la palabra, porque él va a traer las plagas que están escritas en su libro. Entonces, realmente con sencillez, con temor de Dios, quiero hablar de esto, de la importancia que se nos revele la Santa Cena, que se nos tiene que revelar. Hace ya varios años que hemos estado ministrando esto, hermano, que apostólicamente se nos ha inyectado el ministrarle a la iglesia. Recuerdo mis primeros años, yo me convertí allá en Boston. Tal vez me estoy tomando mucho tiempo, pero quiero explicarlo. En Boston, y fue una iglesia de Ebenezer. Eso fue en 99, en el año ya 2001, 2002. Me regresé para acá. Dios permitió, llegó un profeta y me dijo: te llevo de regreso con tu familia. Pero de una iglesia donde nací en Benecer vine a una iglesia Elim, que es la misma doctrina, con el apóstol Edwin, donde me recibieron, donde aquellas cosas que el Señor había empezado, entonces fui reengendrado, fui, hermano, pastoreado. ¿Y por qué digo todo esto? Porque he sido enseñado en la palabra del Señor en una buena doctrina, pero he visto cómo en los últimos años ha habido ¿cómo sería, hermano? Se le ha puesto bien el ojo a esto, un interés por ministrar la mesa, la Santa Cena, ministrarle mensualmente a la iglesia, ministrarle cada vez que vamos a participar de ella, ministrar un tema de la mesa del Señor. Eso lo he visto que el apóstol Sergio lo ha hecho y lo ha ministrado y nos lo ha enseñado como pastores, y ha sido una gran bendición de que le ministremos al pueblo de cómo participar de la mesa del Señor, de los beneficios de la mesa del Señor, de los tesoros que hay en la mesa del Señor, de los misterios de la mesa del Señor, por la necesidad que estamos viviendo, por los tiempos que nos han tocado vivir, por la gran necesidad de ser ministrado en la mesa del Señor. Entonces hemos sido instruidos en la palabra del Señor. Recuerdo, hermano, tenía un amigo, un compañero, que él quería, hermano, participar de la mesa del Señor, pero me decía que él no podía. Y le pregunto: ¿pero por qué no? No, porque no, yo no puedo. No estoy casado, no puedo. Y hermano, era una situación con él, hasta que nos tuve que sentar y explicarle acerca del beneficio, de la bendición, de qué es lo que el Señor
pide, hermano, en nosotros para que podamos transmitir, hermano, para que podamos participar de la mesa del Señor. Entonces yo quisiera entrarle al tema, la Santa Cena, verdadero alimento espiritual. Y usted me va a acompañar ahí en su casa, en el nombre del Señor. Mire aquí, Juan capítulo 6, verso 52 al versículo 57. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Y quisiera hacer una palabra de oración. Padre bendito y Dios eterno, gracias, Señor, por este privilegio. Señor, te ruego que tu palabra, Señor, Padre, llegue a los corazones, Señor, que tu palabra fluya como un río. Que seas tú trayéndonos el entendimiento, la sabiduría, la revelación, Señor, que viene a través de tu Santo Espíritu. Señor, que tu palabra la podamos comprender, Señor, que sea vida, que se haga vida, que sea alimento, Señor. Padre, estamos delante de ti agradecidos, reconociendo tu grandeza y tu majestad. Concédenos, Señor, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, Señor, y que, Padre, sea tu palabra en mi boca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces estamos viendo aquí, hermano, cuando el Señor le está hablando a la multitud, le está hablando a la gente que lo estaba siguiendo, porque habían visto, hermano, los milagros que él había hecho. Ellos habían visto, hermano, que él estaba haciendo milagros y lo seguían, hermano, lo seguía, la multitud lo estaba siguiendo. Pero en un momento se para y le está dando una revelación acerca de él, acerca del verdadero pan, acerca del alimento, y está diciendo, mi cuerpo es verdadero alimento, mi sangre es verdadero alimento. Y me interesa que veamos algo aquí, lo que él le está diciendo. Ellos estaban contendiendo y él le dice, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque él está hablando, el que no come mi carne, el que no come mi cuerpo, el que no se come mi cuerpo, no es digno de mí. El que no se come mi cuerpo no tiene vida. El que come mi carne y mi sangre tiene vida en mí, tiene vida eterna. Pero esto fue, hermano, un gran problema. Se armó una revolución, hermano, que la Biblia dice que muchas personas de ahí en adelante se alejaron de él. A tal punto que el mismo Pedro le dice, Señor, el mensaje está fuerte. Y él le dice, Pedro, ¿te quiere ir también con ellos? Y ahí es que viene esa famosa frase donde Pedro le dice al Señor, ¿cómo, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero muchos se escandalizaron desde aquel momento, desde que él le dijo que su cuerpo, que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre. Eso fue, hermano, como escuchar una herejía, porque no podían entender las cosas espirituales. Y la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque para él parece locura, porque las cosas espirituales se necesitan entender con una mente espiritual. Entonces entendamos y vemos esto y uno dice ahora ya con la revelación, wow, pero es algo un poco impresionante que de repente el predicador, que de repente el hombre de Dios que le está hablando a muchos de ellos, hermano, le dice que si no comen su cuerpo, no tienen vida, no van a tener vida, que su cuerpo es verdadera comida. Es algo que si no se entiende, hermano, puede ser algo tal vez hasta catastrófico, puede ser algo que también nos podamos escandalizar como ellos lo hicieron. Pero gracias y bendito sea Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos comprender las Escrituras. Entonces pongámosle el zoom a lo que él está diciendo. Dice, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Eso decían ellos, estaban escandalizados. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mira lo que él está diciendo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en vosotros. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Entonces, aquí yo veo la importancia de que nosotros comamos, hermano, la carne y la sangre del Señor, para que podamos tener la vida eterna, para que podamos ser parte de la resurrección. El comer de la carne y beber de la sangre del Señor nos va a dar vida eterna, nos va a dar la vida de Él a nosotros. Vamos a ser partícipes de la resurrección, vamos a permanecer en Él y Él en nosotros, y vamos a vivir eternamente. Entonces hay una necesidad de que participemos de la carne y la sangre del Señor Jesús. Pero esto tiene que explicarse, se tiene que entender. No nos cansamos de hablar de esto porque necesitamos comprender esto. Tiene que haber en nosotros, hermano, un tipo de revelación para que podamos, hermano, alcanzar aquello que el Señor dice aquí, aquello que el Señor está explicando y está diciendo. Entonces veamos, verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Y mucho se habla acerca de esto, hermano, los grandes estudiosos de la Biblia, hermano. Dicen que sí, que este es un acto, un recordatorio, que estamos recordando la muerte y resurrección. Pero estas palabras que están aquí son verdaderas. Él está diciendo que su carne es verdadera comida, que su sangre es verdadera bebida. Y usted dirá, pastor, pero yo cuando participo no participo de carne. Yo lo que me como es un pedazo de pan y me tomo un pedazo de vino. Sí, pero entendamos que nosotros, hermanos, lo que hacemos es un acto de fe. Y Dios es el que va a permitir que esto se convierta en verdadera comida y en verdadera bebida. La Biblia dice, hermano, que nosotros cuando estamos ofrendando, cuando estamos dando, estamos haciendo tesoro en los cielos. Hacemos tesoro, o sea, Dios convierte, hermano, algo que hacemos natural en la tierra, lo convierte en algo espiritual y a celestial, lo transforma, lo convierte de lo natural a lo espiritual y luego a lo celestial. Nosotros estamos haciendo tesoro en el cielo. Hay cosas que hacemos aquí en la tierra que, hermano, tienen repercusión en el cielo, que se convierten, que pasan de una dimensión a otra dimensión. Esto aquí hay mucho que aprender y que hablar de todo esto, pero esto no lo va a entender una mente humana solamente carnal, sino que tiene que haber, hermano, un grado de fe, tiene que haber un entendimiento, una revelación, un despertar a los sentidos espirituales para que podamos, hermano, caminar y movernos en la dimensión a la cual Dios nos ha llamado. Hay cosas que el Señor dejó instituidas en la tierra que tienen repercusión en el cielo, que la hacemos aquí. Es como la oración, oramos en la tierra y el Señor nos responde desde el cielo. ¿Cómo? Pues entonces, ¿por qué creemos que si Dios nos responde nuestras oraciones y no vamos a creer que Dios, hermano, tiene el poder para convertir, hermano, algo material en nosotros en algo espiritual? O en algo celestial, hacernos parte de algo divino? Entonces yo creo que la Santa Cena, hermano, es algo divino, que lo venimos a hacer, hermano, tal vez físicamente, pero al momento de participar por medio de la fe, el Señor lo va a convertir en algo celestial, espiritual y celestial. Nosotros, hermanos, somos barro. La Biblia dice que somos tesoro somos barro, somos una vasija de barro, pero con un tesoro por dentro. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo creo
que cuando venimos a participar de la mesa del Señor, hay una administración de parte de Dios a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún a nuestro cuerpo. Muchas cosas, enfermedades y situaciones de nosotros en el cuerpo tienen relación con lo que es lo espiritual. Muchas de las enfermedades tienen que ver con problemas internos del alma. Son enfermedades psicosomáticas que tienen que ver, hermano, con el estado del alma, con la prosperidad del alma. Por eso el Señor dice, yo quiero que tú seas prosperado tal y como prospera tu alma. Yo creo en esta palabra que el Señor está diciendo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, el comer y beber la sangre nos da la vida del Señor, la vida Zoe, a nuestro espíritu. Amén. Nos da la vida del Señor. El que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No solo vida en sí mismo, la vida espiritual, sino que también lo hacen partícipe de la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermano, yo no estoy hablando una herejía, amigos y amados que me escuchan. Esto lo dice, es la palabra del Señor. Él estaba hablando por el Espíritu, una palabra verdadera. Él está diciendo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Entonces hay una gran necesidad de que nosotros participemos de la Santa Cena, participemos de la carne y de la sangre. Le decía al principio, hermano, muchas iglesias no ministran, muchos ministerios, hermano, privan a las almas, privan a las personas de lo que es la Santa Cena. Mi esposa me contaba que allá en Dominicana, donde nosotros nacimos, ella me dice que allá en las iglesias, ella veía que sí, la Santa Cena muchas veces la ministran un martes, el día que menos personas llegan. ¿Pero por qué? Porque, hermano, se tiene, perdónenme, mucho tabú, muchas situaciones con esto. Que el comer la Santa Cena, que el que lo hace indignamente puede morir, que si está aquí, que si está allá. Y no se ha entendido realmente el beneficio que el Señor nos ha dejado a nosotros, de hacernos partícipe de Él, de darnos vida eterna, de que la Santa Cena nos prepara, hermano, para que seamos parte de la resurrección, que la Santa Cena nos fortalece en el Espíritu. Entonces no nos podemos privar de participar de esto que el Señor nos ha dejado. Amén. Entonces quiero avanzar un poquitito. Yo le puse aquí el alimento espiritual. Veamos aquí, quiero mencionar dos alimentos que la Biblia menciona. Juan capítulo 6, el mismo capítulo 6, verso 27. Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y esto lo está diciendo previo a lo que acabo de decir, cuando Él está diciendo, mi cuerpo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida, verdadero alimento. Pero Él lo está confrontando, la multitud lo está siguiendo, hermano. La gente, hermano, se movía de un pueblo a otro, hermano, buscando en la barca, buscando al Señor. Y cuando lo encuentran a Él, Jesús le dice, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. O sea, la multitud lo estaba buscando por cosas humanas, por lo que Él le podía hacer, por un milagro, por las señales. Pero no, incluso ustedes no me buscan por las señales que estoy haciendo de Dios, por las señales que le vengo a hacer para que su fe crezca, para que ustedes vean, conozcan la obra del Dios verdadero.
sino que ustedes me están buscando por el alimento que no sacia, me están buscando porque yo le di comida para saciarlo, yo le di un alimento, pero ese no es el alimento. Entonces le dice aquí verso 27, trabajad no por el alimento que perece. Entonces hay un alimento que perece, lo que usted y yo comemos, lo que tiene los nutrientes, hermano, que la Biblia dice que lo comemos y parte, hermano, la desechamos y parte recibimos, hermano, pero es un alimento que está diciendo el Señor, el alimento que perece. Hay un alimento, el alimento que usted y yo comemos es un alimento perecedero. Si no, le dice, trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Y cuál es el alimento? Su cuerpo y su sangre. Su cuerpo, su carne y su sangre, que es verdadera comida y verdadera bebida. Él le está diciendo, no se afanen por el alimento que perece, afánense por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre, a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Este es el hombre designado, yo soy el designado. Y él le dice en ese mismo verso, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el padre y murieron, vuestros padres comieron el pan y murieron. Pero yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi pan, el que se come este pan va a tener vida eterna. El que come la carne, el alimento que yo le voy a dar, va a permanecer para siempre. Aleluya. Entonces vemos aquí que hay dos alimentos, el natural y el espiritual. El natural y el espiritual. ¿Cuál es el espiritual? El alimento que permanece para vida eterna. Ahora hagamos una pregunta. ¿Y será que los espíritus de algún modo comen? De algún modo un espíritu come, porque un espíritu no tiene cuerpo. Pero la Biblia está hablando de un alimento espiritual. Hermanos, nosotros podemos participar de algo, de un alimento espiritual. Aquí hay un alimento espiritual. Entonces la cena es un verdadero alimento. El participar de la mesa del Señor es participar de algo espiritual. Lo hacemos en lo físico, natural, pero se va a convertir a espiritual y celestial. Aleluya. Se convierte el verdadero alimento, hermano. El alimento que está hablando aquí, hermano, es un alimento del alma. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces aquí hay dos tipos de alimentos. Yo quisiera que veamos, que nos enfoquemos un poquito en lo que está hablando la palabra del Señor del alimento espiritual. Veamos aquí los beneficios del verdadero pan. Juan capítulo 6, verso 34 dice, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora ¿cómo yo lo parafraseo, hermano, esto que está diciendo aquí? Él está diciendo, yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de vida. El que come este pan no tendrá hambre, y el que bebe esta copa no tendrá sed, el que bebe mi sangre. Eso parafraseando lo que está diciendo Jesús, le dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ¿cómo es eso, hermano, de que nunca tendrá hambre ni tampoco tendrá sed? ¿No será que nos está hablando de una hambre espiritual? ¿No será que nos está hablando de una sed espiritual? ¿Cómo será esto, hermano? ¿Cómo se tiene hambre y sed espiritual? Porque, hermano, la sed y el hambre, hermano, son propias de nosotros, del cuerpo. Cuando tenemos hambre comemos, hermano, y adiós hambre. Si tenemos sed tomamos agua y adiós sed. Pero Él está hablando aquí de un hambre espiritual. Entonces el pan que es Cristo, lo que viene a quitar es a saciarnos, para que ya no tengamos sed, para que ya no tengamos hambre y sed. Eso es el alimento espiritual, viene a suplir necesidades de nosotros. Hermano, entonces hay que explicar un poco esto. Quisiera darme a entender como que voy corriendo.
le pido al Señor, voy a ir despacio para que podamos entender. Veamos aquí este pasaje. Jesús le está diciendo, trabajen por el alimento que no perece. No se afanen solamente por el pan que perece. No se afanen por la comida que perece. Esfuércense, trabajen, busquen el pan, el alimento que a vida eterna permanece. Trabajen por el verdadero, por el espiritual. ¿Y cuál es ese pan? Yo soy el pan de vida. Señor, pues danos ese pan. Y Él le está diciendo, ellos le dicen, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan. El que come mi pan, el que a mí viene y come del pan y bebe de la copa, nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Entonces el pan de Dios, la bebida de Dios, nos va a quitar el hambre, nos va a quitar la sed. Pero yo no creo que está hablando de un hambre física, está hablando del hambre espiritual. Hermano, tal vez usted diría, ¿qué herejía que está hablando este pastor? No, entendamos, veamos la palabra del Señor. Porque ¿de qué manera explicamos esto? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. No está hablando de una hambre, hermano, física. Está hablando de un hambre espiritual, de una sed. Y yo quisiera entonces avanzar un poquito para tratar de darme a entender lo que estamos llevando aquí, el alimento espiritual. Mire aquí, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 4 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ay, bendito sea el Señor. Ayúdeme. Usted me tiene que ayudar, hermano. Usted que está ahí en su casita, ayúdeme. Vaya a su Biblia, 1 Corintios 10, verso 3 al 4. Aquí está diciendo, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora yo pregunto y me pregunto, ¿cuál es el alimento espiritual? Porque el alimento es físico, es pan, es carne, es físico. Pero la Biblia está hablando aquí, hermano, del pueblo de Israel. Y en ese mismo capítulo 10 dice, y todo lo que se escribió de ellos queda como un ejemplo para nosotros. Ellos todos participaron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y usted sabe la historia que el pueblo de Israel en el desierto, hermano, del cielo le caía maná, le caía un pan, caía una escarcha primero y luego caía el pan del cielo. La Biblia dice, pan de ángel comió el hombre, y dice que había una roca que lo iba siguiendo en el desierto. Hermano, tal vez los científicos se opondrán a todo esto, dirán un montón de cosas, pero lo que Dios dice, lo que hace es real. Dios es real. Dios es real. Aquí está hablando que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Hace un tiempo estaba sentado con mi pastor, el apóstol Edwin García, y le estaba haciendo preguntas acerca de esto. Y él me decía algo. Fíjate que esto sucedió, ¿cuándo fue, hermano? En el desierto. Pero ¿cuándo ellos participaron del Cordero? ¿Antes de todo esto o después? Y él mismo me decía, ellos participaron del Cordero antes de pasar todo eso. Me explico, o sea, muchas veces tenemos tantas situaciones con lo de la Santa Cena, pero Dios, para que usted entendamos, veámoslo en figura, primero le ministró a Cristo y después los alimentó con estas cosas. Entonces, hermano, con que tú hayas recibido a Cristo, te hace un candidato para que tú seas partícipe, hermano, del alimento espiritual. Sea partícipe, hermano, del alimento, de la comida y la bebida espiritual. Ellos, después en Egipto, estando en Egipto, el Señor le ministró el cordero. Se comieron al cordero por familia. Recuérdense que pusieron la sangre en los linteles y luego, hermano, fueron bautizados en las aguas.
Y luego, hermano, comieron, la roca los siguió. Ellos fueron bautizados, hermano, en el Jordán. Cuando cruzaron, lo estaban bautizando. Le estaban dando, hermano, una figura de la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo nos habla de muerte, de participar de la muerte de Cristo, pero participar de la resurrección de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces veamos aquí. Y todos comieron el mismo alimento y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahora volvemos al punto. ¿Cuál es el alimento espiritual? ¿Comerá un espíritu? ¿Cómo está eso? ¿Cuál es el alimento espiritual? ¿Cuál es la bebida espiritual? ¿Cuál es la bebida espiritual? Dice que bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces yo quisiera avanzar un poquito para que veamos esto. La partición o la participación de los alimentos. Veamos aquí. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16. Leo la Biblia en lenguaje sencillo. En la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Ay, ay, ay. Bendito sea Dios. Mira lo que Pablo está diciendo. Yo estoy leyendo la Biblia en lenguaje sencillo. En la cena del Señor, o sea, en la administración de la Santa Cena, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Y esto aquí es que viene el punto del mensaje de lo que estamos hablando. Cuando usted y yo participamos de la mesa del Señor, de la copa que representa un nuevo pacto en su sangre, y del pan que representa su cuerpo, hermano, aquí hay un misterio. Este es un misterio. Por eso es que Pablo les habla a los corintios cuando le está hablando y le dice, ustedes cuando se reúnen ya no es a participar de la cosa santa que el Señor dejó, de lo que es la Santa Cena, sino que ya es a comer, a llenarse, a emborracharse, le está diciendo. Tú lo puedes leer, 1 Corintios 11, pero él le empieza a decir, pero yo les enseño lo que yo recibí de parte de Dios. Que el Señor Jesús, la noche que fue partido, la noche que fue entregado, traicionado, se paró y dijo, este pan es mi cuerpo, coman que este es mi cuerpo, que por ustedes he partido. Y levantó la copa y dijo, este es mi sangre, la sangre de un nuevo pacto. Y Pablo le estaba revelando, y Pablo no estuvo ahí, sino que Pablo le está diciendo a la iglesia, yo le estoy enseñando, yo les enseño a ustedes lo que yo recibí por revelación, lo que Dios me enseñó, lo que Jesús me ha venido a enseñar. Hermano, entonces prestemos atención. Si el Señor Jesús se tomó, hermano, el momento para establecerlo, para enseñarlo, para dejarlo ahí para nosotros, es porque es importante, es porque aquí hay un misterio. Pero hermano, esto lo tenemos que enseñar, lo tenemos que compartir, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que dialogar, le tenemos que prestar atención. Este es el tema, hermanos amados, amigos que me escuchan. Esta es una gran bendición que el Señor nos dejó. Necesitamos, hermano, pedirle a Dios un despertar espiritual, nuestros sentidos espirituales. Nosotros estamos en esta tierra, hermano, pero usted y yo somos seres espirituales, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Con nuestro cuerpo, hermano, que nos podemos mover, hermano, sentimos, lloramos, podemos transmitir, hermano, lo que somos. El alma es la que nos va a ayudar a poder transmitir, a vivir lo que hacemos en el cuerpo. Pero realmente entendamos algo. Esto lo dejó el Señor instituido para que nosotros participemos de la nueva naturaleza de Cristo, para hacernos un cambio de naturaleza, para unirnos a Él, la mesa de la comunión. Hermano, la Santa Cena, este es un misterio.
Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 10, 16, en la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos de todo el cuerpo de Cristo. Aleluya. Hermano, esto no tiene que cautivar. Yo le dejo la tarea, léalo ahí. Esto no tiene que llamar a la atención. Iglesia de Cristo, hermanos, amigos que me escuchan en el nombre del Señor, nosotros no nos podemos privar de participar de las cosas santas que Dios dejó. Muchas veces, hermano, por mandamiento de hombre, por cuestiones, dogmas de hombre. Pero aquí hay una bendición para ti, para mí. Hermano, esto es lo que nos va a saciar y quisiera avanzar. El tiempo me ha avanzado. Miren, veamos aquí. La Biblia habla de hambre y de sed espiritual. Amós capítulo 8, verso 11 dice, he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Entonces lo que el Señor está diciendo cuando dice aquí, vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Está diciendo, está explicando, voy a traer hambre, pero es hambre espiritual de oír la palabra del Señor. No es hambre de pan, ni sed de agua, sino que es una hambre en el interior del hombre, una hambre que no la sacia, hermano, un pedazo de carne, ni un pedazo de pan, hermano, sino que la sacia la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios, hermano, es puro alimento, es verdadero alimento. Mire, yo voy avanzando porque el tiempo nos avanza y ya tengo hasta otro mes para volver a hablar de esto. Mire, la comida espiritual. Veamos bien, Isaías capítulo 52, capítulo 55, verso 2 dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y aquí le puse el original, dice lejen, del numeral hebreo H3898. Y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma. Nefesh Hayá, del numeral 5315. Y se deleitará vuestra alma, Nefesh Hayá, en la abundancia. Entonces aquí el Señor vuelve y nos está diciendo, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan, en lo que no es verdadera comida? En el lejem, y vuestro salario en lo que no sacia. Entonces, hermano, hay comida, no podemos saciar, hermano, el cuerpo de comer un buen steak, hermano, de comer una buena comida, unos buenos mariscos, no sé qué le gusta, una sopa, yo no sé lo que a usted le gusta, unos frijolitos, hermano, aleluya. Pero realmente el Señor está diciendo, esto no va a saciar, pero está hablando de saciar el espíritu, de saciar el espíritu del hombre. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y entonces se saciará, se deleitará vuestra alma. El Nefesh Hayá, hermano, el ser viviente del hombre, el ser vivo, se va a deleitar en la abundancia, va a tener sosiego, va a tener paz. Hermano, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque al participar de la mesa del Señor, al participar de los elementos del verdadero pan y de la verdadera agua, de la verdadera bebida, entonces el Señor sacia nuestra alma. Entonces el Señor pone sosiego a nuestra alma, hermano, a nuestro deleite, a nuestros apetitos. Mire, hermano, usted podrá comer y siempre va a seguir teniendo hambre. Usted, hermano, hay un hambre que el hombre tiene que no la sacia. Hay una sed que no la sacia. Hay una sed que no se sacia. Hay un hambre en el ser humano que no se sacia. Mire, yo quiero poner un ejemplo de esto en el nombre del Señor. Mire aquí. Lucas capítulo 16,
verso 19. Voy corriendo por causa del tiempo. Lucas 16, verso 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez, banquetes espléndidos. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, que hacía fiesta, banquetes espléndidos. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y dice aquí fue sepultado. Ya no dice que fue llevado por los ángeles, sino que solamente fue sepultado. Y murió también el rico y fue sepultado. Y aquí, hermano, vamos a ver dos dimensiones del alma. Cómo, hermano, podemos dimensionar o ver a través como una foto, viendo las necesidades del alma, que no solamente, hermanos, son las necesidades físicas tal vez que podemos presentar con nuestro cuerpo, sino que el alma tiene otras necesidades, hermano, que es una sed del alma, es un apetito que el alma tiene, hermano, donde tiene hambre, donde tiene sed, donde pide y demanda cosas. Entendamos esto, hermano, el alma tiene necesidades, amén. Ay, el tiempo se me ha ido, hermano. No voy a correr porque no me gusta. La palabra no se puede tirar, hermano. La palabra se tiene que exponer, que predicar. Yo sé que usted está en su casita, hermano, pero por prudencia al tiempo vamos a pegarnos aquí. La esfera o plano espiritual. Sigamos viendo el relato. Capítulo 16 de Lucas, verso 23 dice: en el Hades alzó sus ojos. Entonces veamos, el Lázaro, que era el pobre, que estaba sentado afuera en la puerta, murió y fue llevado al seno de Abraham. Pero el rico murió y fue llevado al Hades. El seno de Abraham nos habla, hermano, de un lugar intermedio. Y el Hades nos habla, hermano, de un lugar intermedio bajo. O sea, digamos, un alto y un bajo. Son lugares intermedios. Estamos hablando ya de la esfera, en los lugares espirituales, donde el hombre al morir, hermano, va a un lugar, depende, si recibió a Cristo, si vivió, si creyó en el Señor, tiene vida eterna. Va a ir al seno de Abraham, pero si no creyó en el Señor, hermano, cuando muere lo van a sepultar y va al Seol. Entonces aquí vemos dos planos, hermano, dos esferas espirituales, dos dimensiones. El Hades. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lejos y a Lázaro en su seno. Acordémonos, hermano, ya estaba muerto. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que lo que quieran pasar aquí a vosotros no puedan. Entonces, hermano, veamos aquí. Aquí estamos hablando, hermano, de las dos esferas del alma, en el plano terrenal y en el plano espiritual, para que usted me entienda. Ellos, hermano, en la tierra tenían una condición. Él era rico y hacía fiesta y tenía de todo, pero Lázaro era mendigo, era pobre, hermano. En su alma tenía carencia, en su cuerpo tenía carencia. Pero aquel hermano en su cuerpo tal vez tenía suplidas sus necesidades, pero el alma la tenía en decadencia. El alma estaba en sed. Y lo vemos entonces en el plano espiritual, que el rico, hermano, sigue teniendo sed. El alma tenía sed. Deja que moje la punta de su dedo y toque mi lengua. Tenía sed. El alma tenía sed. El alma tenía sed, estaba en agonía, tenía sentimiento, estaba angustiada, en llama, en fuego, hermano, en el bajo Seol. Entonces, hermano, hay sed en el alma.
Hay sed del alma. La Biblia nos está explicando esto. Hay sed del alma. Y muchos dicen, pero eso es una parábola. Sí, pero son los medios que el Señor usa para hablarnos, para enseñarnos. ¿De qué otra forma nos puede explicar? La cuestión es del alma. Entonces yo voy a avanzar. Después lo vamos a ver. Yo tengo toda mi vida para seguir predicando hasta que Cristo venga. Veamos aquí. Quiero cerrar con esto. Juan capítulo 4 para que ministremos la mesa del Señor. Juan capítulo 4, verso 13 al 15. Respondió Jesús y les dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, hermano, aquí estamos hablando del encuentro con la mujer samaritana, que ella había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella, 6 maridos, hermanos. Ella tenía, hermano, una necesidad. Ella tenía una necesidad, hermano. Hay necesidad de que no la va a saciar, hermano, pan natural ni agua, sino que son problemas del alma que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos. Aleluya, que tiene que ver, hermano, el alma es el asiento de las emociones. En el alma está el intelecto. Hermano, en el alma es donde están los asientos de las emociones, donde está la voluntad. Hermano, y eso no lo va a saciar cosa alguna. Por eso la necesidad de que seamos ministrados de parte de Dios. La mujer samaritana tenía una sed espiritual, tenía hambre, y lo tremendo que el alma siempre va a pedir lo mismo, tiene necesidad de alguna cosa. Por eso, hermano, la administración de la Santa Cena nos va a ayudar a fortalecer nuestro espíritu y por ende nuestra alma, para quitarla del vicio, para quitarla, hermano, de aquellas cosas que no son, hermano, de bendición, de aquellas cosas que el alma siempre va a demandar. Fíjese, hermano, los problemas del alma se van a repetir, son los mismos, siempre va a pedir demanda. Yo ya no lo puedo, solamente lo pongo ahí, ustedes ahí en su casa lo leen, los apetitos del alma, le puse Número, capítulo 11, verso 4 al 8, hermano. Dice que el pueblo, hermano, el populacho que andaba con el pueblo tuvo una gran necesidad, tuvo apetitos, empezó a pedir carne, y el pueblo de Israel también a pedir carne, y empieza a recordar, es el alma. Me recuerdo de lo que me comí en Egipto, de los pescados, de los pepinos, de los puerros. Está hablando de la necesidad del alma. Tuvieron un vivo deseo en el desierto y Dios le estaba dando el maná, pero ellos despreciaron el maná. ¿Cuál era la intención del maná? Secar los apetitos del alma. Usted lo puede leer, Número capítulo 4, verso 8. El maná era para secar los apetitos del alma. Y hoy, en el nombre de Jesús, hermano, esta administración de la mesa viene a ministrar tu alma. Este es el verdadero alimento, la verdadera comida. Hoy el Señor quiere ministrar nuestra alma. Hermano, cada vez que vamos a participar de esto, hermano, de la mesa del Señor, del pan y del vino, la intención es que a través de esta administración secar el alma, secarlo, que hermano se fortalezca el alma, se sacie para que no tenga necesidad de apetito, de la demanda que el alma tiene. El alma se recuerda de los pecados, de las cosas que hacíamos. El alma siempre demanda lo mismo. Si es odio, si es rencor, resentimiento, malos deseos. ¿Cuáles son los deseos, hermano? Por eso que tiene que haber una administración a nuestra alma de parte de Dios. Yo dejo aquí, hermano, porque el tiempo no ha avanzado. Yo quiero ministrarte con este versículo. Aleluya. Veamos aquí. Aquí, hermano, vamos entonces, veamos esto. 1 Corintios 11, 26. Aquí voy terminando. Vamos si usted ahí en su casita tiene sus elementos, quiero ministrar el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Mire lo que Pablo le dice a ellos. Así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Y aquí es que mucha gente, hermano, no entiende. Lo que Pablo le está explicando a la iglesia, que hermano, cada vez que come el pan y tome la copa, anuncia la muerte y la resurrección del Señor. Pero dice aquí, hermano, el 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Pero cuando usted vaya a buscar en su casa, cuando habla la palabra indignamente, esto Dios me lo enseñó, él mismo me llevó ahí ese versículo, ¿qué es indignamente? Venía manejando de un retiro y de repente esa palabra indignamente, y lo fui a buscar, vaya a investigar qué es indignamente. ¿Y sabe lo que es que habla? Que no lo coma como algo común. No hay tantas situaciones que empezamos a poner que no lo tome como algo común. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón que vinieron a ministrar cosas, fuego extraño, y Dios lo mató? Por eso muchos se enferman, muchos se debilitan y aún mueren, porque lo comen sin discernir, lo comen como algo común. Tiene que ver más con lo común. Por eso dice el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, que te pruebe, que te examine. La Santa Cena, hermano, es para examinarnos delante de Dios. Si lo estamos haciendo en verdadera fe, si estamos en plena certidumbre de fe, si lo que vamos a hacer al participar lo hacemos en fe, que no lo hacemos como algo común. Eso es lo que el Señor quiere, que nos examinemos. Y más adelante sigue diciendo que nos examinemos para no ser juzgados con el mundo, porque también el Espíritu Santo nos va a hacer un juicio. Si nos declaramos culpables, nos van a juzgar. Dios nos va a juzgar para no ser juzgados con el mundo. Aleluya. Esto es un misterio, hermano. Pero volviendo a este punto, indignamente, que lo hagamos en plena certidumbre de fe. Ahí donde está en tu casita, lo vamos a hacer virtualmente. Esta es, creo, nuestra segunda vez que lo estamos haciendo aquí virtualmente, hermano. Y yo sé que esto es una gran bendición. Ahí te invito que con tu familia, tus hijos, busques los elementos del pan, del vino. Aleluya, mientras ministramos, bendecimos al Señor. Te doy unos minutos para que podamos, hermano, reflexionar. Te invito que ahí donde estén, que chequeemos, que lo hagamos, hermano, con fe, con convicción de que participamos del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra de Pablo fue: yo les enseño lo que el Señor me ha enseñado. Que él, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y cada vez que lo comamos, anunciamos su muerte y su resurrección. Yo quisiera orar y bendecir el cuerpo del Señor, dándole gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor. Tú nos has hecho partícipes, Señor, Padre, de las cosas santas, Señor, y en plena certidumbre de fe, Señor, venimos a la comunión contigo, Señor, a hacernos uno contigo, Señor, en acciones de gracias, Señor. Nos hacemos uno, comemos tu cuerpo en el nombre de Jesús. Comamos el pan. Asimismo alzó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que lo hagamos, que comamos el pan y bebamos la copa, anunciamos su muerte y resurrección. Y que a través de esta administración nos hagamos uno con Él. Que entre la genética de Cristo en nosotros, que sea anulada toda maldición ancestral, toda debilidad sea quitada de tu cuerpo, de tu genética. Señor, nos hacemos uno, venimos a un mejor pacto y con mejores promesas, Señor Padre. Que tus promesas se hagan vida en nosotros, Señor. Dan un corazón nuevo, un espíritu recto, Señor Padre. Y por sobre todo, Señor, llénanos del gozo, de la paz, de la bendición, Señor, que solo tú puedes dar. Padre, tomamos la copa en acciones de gracia, en el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor te bendiga. Que el Señor te sacie, te llene de bien, te llene de paz en tu espíritu, en tu alma. Bendigo tu hogar, tu casa, tu familia. Que esta administración sea de vida, de fortaleza, que tenga gozo, que tenga paz, que prospere, que la mano del Señor sea sobre ti para bendición. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones. Amén.